no tengo una respuesta, creo que es una respuesta que está en desarrollo, ¿no? Muchas de las personas con las que converso estamos en una cuerda como que si la Cuba que uno conociera se acabó, ¿no? O sea, ya Cuba no es Cuba. Hay tanta gente, tantos creadores, tantos artistas fuera de la isla que después del 11J y después de la pandemia, después de Díaz-Canel y de todo esto lo que ha llevado es que la gente se tenga que reinventar sus discursos y ver cómo, no estando pisando la tierra donde naciste, sigues haciendo cultura cubana, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy difícil porque yo en mis películas el escenario siempre era en Cuba y la mayoría de las veces era una Cuba rural que ni siquiera era La Habana. Y, y entonces pasé mucho trabajo, sobre todo el primer año de estar fuera, ver qué iba a contar. En el cine me metí para hacer películas de terror. En fin, era muy difícil encontrar la voz. Y yo creo que a mí me sirvió mucho dejar de ver películas y leer mucho, ¿no? Cabrera Infante, Severo Sadrí, Cadbert Casey, que tiene tanto que este libro que chupé mucho de notas de un simulador. Y ya te digo, es en desarrollo. Es un ente vivo que poco a poco das un pasito y no sabes dónde estás pisando. Es un poco entre prueba y error, pero sobre todo lo bonito es que te das cuenta que no necesitas estar ahí para hacer cultura cubana, ¿no? O sea, la cantidad de obras maravillosas que se han escrito fuera de Cuba y es Boarding Home es una novela cubana, ¿no? Eddie Campa es un autor cubano. Entonces, aunque el mundo no esté esperando porque tú llegues para ver tus películas o por leer tus libros, nadie está desesperado por saber qué les pasó a los cubanos. El mundo está en cuestiones más importantes para ellos. Somos una otredad muy pequeñita. Yo creo que es interesante para nosotros esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? O sea, ¿quién lo va a ver? ¿Se va a ver? ¿Cuánta gente? Y es pasito a pasito. Para mí es un sentimiento nuevo ver, o sea, cómo hay obras de teatro en Madrid y es teatro cubano y en Miami. Y lo mismo pasa con los libros, con las películas. O sea, puedes hacer una película en Valencia y estar hablando de Cuba. Puedes hacer una película en Miami y estar hablando de Cuba. Yo sí tengo esta sensación de que en Cuba uno estaba un poco autoengañado dentro de la burbuja que era cuando salgas no vas a hacer cine, ¿no? Esa amenaza. Cuando has hecho alguna otra película después que saliste y también uno estaba autoengañado porque uno hacía su corto, lo veían 10 personas y tú te creías que eso era algo. Entonces cuando sales al mundo, que es el mundo real, yo siempre prefiero sufrir en el mundo real con los ojos abiertos que estar en una burbuja autoengañado de que, oye, todo el mundo está viendo en este momento las películas de Carlos Lechuga, que genial. A nadie le importa. Entonces, uno lo disfruta. O sea, yo cuando escribí esta novela estaba escribiendo El Vedado. Y yo estaba más en El Vedado que una persona que tenía los pies en El Vedado. Era mi vedado. A mí todavía me interesa y disfruto. Y sobre todo lo más importante, que es que me hace compañía. ¿Sabes lo que te digo? Cuando yo escribo sobre el vedado o cuando escribo una novela que un personaje es un amigo que se quedó allá, puede que tenga un poco de saudade, de añoranza, pero al mismo tiempo, sin creerme cosas, como mismo me subo y me bajo, estoy contando Cuba. Yo siempre digo que yo soy un intruso en la literatura porque más allá de que mi padre era diseñador de libros, mi madre fue diseñadora y después editora y correctora, además de que vengo de una familia cercana al libro, me siento un intruso. Ahora, Alejandro Ríos decía una cosa cuando se leyó el libro que me gustó mucho, que es como los únicos personajes que se podría decir un poco más inocentes, que son Raúl y Gabriela, que intentaron hacer cine, terminan destruidos, o sea, en una cama. Entonces, esa, no quiero decir la palabra picaresca, es la que me sale ahora, esa cosa del cubano de hacer lo que haga falta para salir adelante, para estar un poco mejor, viene de antes de la revolución, ¿entiendes?
y con la crisis terrible, yo creo que todo eso se potencia, ¿no? En mi primera película, en Melaza, el único personaje que era inocente, el profesor, tenía que despertarse, o como le decían, tienes que aprender a bailar en la pista, ¿no? Entonces, en Cuba uno tiene que aprender a bailar en la pista. Los personajes, corre peligro que, como es en primera persona, que crean que yo soy el personaje principal. Porque además tienen muchas cosas en común conmigo. Entonces, yo trato de separarme, pero al mismo tiempo, muchos de los males que yo me he advertido de, oye, cuidado, no hagas esto, cuidado, no vayas por ahí, en qué te estás convirtiendo, se los paso al personaje. Entonces, yo creo que la novela peca de que te puedes creer que es una novelita simplemente para leer en la playa y te quedas en lo sexual y vas y va. Pero yo sí creo que hay un retrato de la sociedad cubana y de lo que es el cubano, ¿no? Hemos pasado tanto trabajo y estamos tan enfocados en sobrevivir, en salir adelante, en mi librito. Oye, yo estoy más censurado que tú, a mí no me dejan cantar en el Cotorro. Oye, no, yo no puedo pintar en Miramar, ¿no? Que al mismo tiempo ese discurso te va ayudando a abrirte camino, a sobrevivir en esta selva que es la existencia y el mundo, pero al mismo tiempo te pierdes como el big picture, que es, aunque estemos cada uno separado para su lado y haciendo lo que estemos haciendo, perdimos el país, hace falta mucho tiempo para que eso vuelva a ser un país. Entonces cada uno está salvándose su finquita. Entonces todos los personajes están ahí. Hay un lenguaje muy fresco, hay una picaresca que está en todos. Lo que sí falta en el libro en general, y puede verse como un error o como una intención, es un poco la bondad. En un momento el libro se iba a llamar Quemar La Habana, quemarlo todo. Porque a mí me gusta mucho o sea, aunque hay cierto homenaje a Pedro Juan Gutiérrez, me gusta mucho la cosa del vedado, de la gente de Miramar, un poco de la jet set cubana, si se pudiera decir de alguna manera, ¿no? Y entonces, aunque se esté caminando por el vedado, aunque creas que hay un entorno más amable y todo, yo creo que Cuba es un lugar donde es imposible que crezca la hierba, ¿no? Es imposible que florezca la virtud, ¿no? Entonces, ya sabes que si tu sueño es ser madre y poder darle de comer a tus 3 hijos, o hacer una obra de arte, o graduarte, eh, llega un momento que el muro no te deja. En mi época la gente decía que Cuba estaba bien desde los 0 hasta los 17 años. En el momento que todo eso que aprendías tenías que ponerlo en práctica, tenías que irte echando, tenías que agarrar tu título e irte a otro lugar. El único desarrollo posible de mis personajes es hacia el vicio. El único. La isla de las tentaciones, la isla bonita, o sea, todo el vicio está ahí. No, no, ser madre de 3 hijos, vas a pasar trabajo, ¿no? Ahora, ser un poco corrupto, tratar de meter cabeza, no sé, o sea, no tienes que trabajar y por aquí, ver si te empatas con esta que está cerca del coronel tal, a ver, ahí tienes un pedacito. Entonces, en el camino se va yendo la virtud. Entonces, trato de contar esto sin ningún tipo de moralismo ni nada, y por eso la voz de este pillo o descarado cubano que todo el tiempo lo que está tratando es de follar, de acostarse con alguien, de tocar carne, ya sea de mujer, de hombre, y no le pasa. Y no le pasa. Ya sea querer hacer cine, no le pasa porque está en un lugar donde los sueños no se cumplen. Bueno, mira, estoy sobre todo muy centrado en un libro nuevo que, que tiene que ver mucho con la figura de Eddie Campa, por eso lo he mencionado tanto, ¿no? Que el título por ahora es Diario de un paseador de perros, y es un juego en paralelo en cómo esa generación de Néstor Díaz de Villegas, Juan Abreu, Carlos Victoria, Eddie Gamba, de hace 40 años, ¿no? Y ahora esta generación de, pues mencionaste la gente que está en Madrid, Julito Llopi, Catherine Bisquet, ¿no? O sea,
¿Qué ha pasado en 40 años en los artistas cubanos? Eso es un libro que hace poco tuvo un cierre muy bonito porque Néstor Díaz de Villa vino aquí a leer unos poemas y leyó con Julito. Entonces era como, es Julito el Néstor actual. O sea, ¿qué pasa en 40 años que uno sigue sin tener país y sin tener un mundo ávido de nuestras historias, ¿no? Porque ya sea porque la izquierda domina el mundo editorial o porque estás en Miami, es muy difícil publicar. Estoy preparando una película que de una manera muy lenta y rara, porque la mayoría de los fondos con los que se hacía cine independiente casi nunca reconocen a autores fuera de la isla, ¿no? Entonces, como mismo uno no tiene país, uno siendo un director cubano o iraní, si vives en París o en España, hay muchos fondos a los que nos puedes aplicar. Ahora, de hecho, se está hablando de eso, o sea, de personas desplazadas, ¿qué se hace con eso? Y es una historia que, como no sé en qué momento se va a hacer, es una historia que tiene que gustarme ahora y me tiene que gustar de aquí a 5 años. Y es como un homenaje a el chicuelo de Chaplin, ¿no? Es un emigrante con un pequeño y es un homenaje al cine.